Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos para todos desde la Ciudad Espacial de Houston. Y hoy estamos aquí en Somos un Todo y hoy traemos un tema muy especial. Siempre hemos visto el mundo desde la parte de afuera, siempre todo es externo, pero no hemos tomado el tiempo para tomarnos, para poder ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y este día traemos un tema donde podremos darnos hasta un clavado interno para descubrir qué es lo que, cómo estamos, qué somos y también, pues, cómo estamos también compuestos, ¿no? Y para esto traemos hoy, bueno, va a estar con nosotros una persona que ha estudiado Cábala, que es angeloterapeuta y ha estado estudiando esto por más de 10 años. Y ella es Alice. Alice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rod. Muy buenas noches a toda tu comunidad, a todos los que nos acompañen en esta charla. Y bueno, vamos a tratar de despejar un poquito algunas dudas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales y para eso Alice pues viene hoy a literalmente a traernos algo que realmente también es una presentación de lo que ella ha creado, ¿no? Ha creado ah, un taller donde ella nos podrá enseñar cómo conectar mejor con nosotros mismos, pero para eso ella es la que nos va a introducir en este mundo. Alice, ¿qué nos puedes decir de los dones? Bueno, primero que nada vamos a decir que es un don. Un don es una habilidad innata que traemos todos. No hay excepción alguna entre todos los seres humanos. Ok. Es porque es una dádiva de Dios. ¿Que es una dádiva? Es un regalo de la divinidad, ¿sí? Recordemos que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que estamos hechos con sus virtudes. Pero también no olvidemos que traemos también este gran regalo que yo lo quiero ver así, que es la parte de las clipot o las cáscaras o también conocidos como egos, que son los grandes desafíos, que es lo que nos invita a este crecimiento espiritual, el ir corrigiendo justamente estas situaciones para ir conectando cada vez más con estas virtudes que nos regaló Dios, para irlas rectificando, para irlas refinando, diría yo, nuestra propia vasija para cada vez ampliarla más en conciencia y que nos llegue mucho más luz para poder compartirla con los demás, porque para eso fueron dados los dones, para el servicio, para el compartirlos, no para quedárnoslos. Primero, claro que hay que integrarlos en nosotros como una herramienta que también podemos utilizar nosotros en nuestro día a día, pero más allá de eso, esto nos ayuda, estas herramientas desde la Cábala se dice que nos ayuda para la rectificación de nuestro tikkun. ¿Qué es el tikkun? El tikkun es aquel desafío que trae nuestra alma para justamente es la rectificación, que es lo que significa tikkun, ¿cómo se llama? En superar alguna situación que nos está costando. Puede ser desde a lo mejor no sé perdonar y aprender a perdonar en esta vida, o pueden ser otro tipo de situaciones. Sí, eso ya es como muy de cada alma, trae su propio camino y es lo que le toca trabajarse en sí misma para ser cada día un mejor ser humano y entregar mucho más luz, sacar como esa parte de la esencia pura de su ser para, para que él pueda transmitir con coherencia, con congruencia esta esencia de él y pueda compartirse con los demás. Sí, hablando de la esencia, eso, esa palabra me encanta porque la mayoría, como acababa de abrir el programa, es como siempre vemos hacia afuera y a veces Sí. nos quedamos como, ¿cómo se dice? Como añorando lo que ves en las pantallas, como añorando otras personalidades, si me explico, otras vidas, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa Sí, con tu propia esencia, no? exactamente, creo que ese es el camino al final de cuentas y esto es lo que nos hace justamente conectarnos con nuestros dones cuando nosotros empezamos a ir hacia adentro, porque empiezo como a buscar aquello que me hace a mí único en este plano, en este universo, ¿sí? Cada persona trae, como te decía yo, todos traemos todos los dones, pero no todos los vamos a ir desarrollando quizás en la misma velocidad o la misma potencia, por decirlo de alguna manera, y esto se debe a que precisamente dependiendo de lo que tú vas a hacer en este plano, son esas herramientas que se te van activando. Pero para ello, pues obviamente necesitamos hacer un trabajo interno, espiritual,
justamente de esta rectificación y esta purificación de mi propia vasija, que es este nivel de conciencia, lo que podemos llamarle la clip, o esta vasija viene siendo como este contenedor donde está toda mi sabiduría interior, en la cual yo voy sacándola poco a poco para justamente ir revisando en qué áreas yo estoy como cojeando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y irlos trabajando para irlo como haciéndolo en mayor excelencia, porque no quiero usar la palabra perfección, porque en esta vida lo único perfecto diría yo que es Dios o la unidad del uno, la fuente universal, pero nosotros sí podemos ir haciendo esta excelencia nosotros mismos para cada vez ir subiendo y elevando nuestro nivel de conciencia para ser, como te decía yo, creo yo, para vivir en mayor coherencia con mi alma, con mi espíritu, en mayor congruencia con mi propio ser, con mi integridad, con lo que son mis propios valores, y también para que una vez que yo aprenda eso en mí, sea mucho mejor poder darlo hacia los demás, ¿sí? También te iba a preguntar, bueno, ¿todos tenemos dones o solamente hay algunos elegidos? ¿Cómo está esa No, orden? como te decía yo, todos tenemos los dones. La diferencia en quién los activa y no es justamente cuando nosotros empezamos a vivir con mayor pureza, con esa, ¿cómo te diré? Como es, en Cábala se le dice que Kedusha, que es un nivel de consagración personal, con el Masin, que son las acciones puras y coherentes, y con el Koach, que es esa intensidad espiritual que trae cada ser humano, pero eso lo puedes ir desarrollando, o sea, lo puedes ir trabajando en ti, justamente para ir como fortaleciéndolo internamente y de esta manera es como tú vas activando los dones, practicando meditación, también teniendo conocimiento. Es importante tener conocimiento, no nada más es vivir la experiencia, es importante apoyarnos y respaldarnos con conocimiento, con bases, ¿sí? Porque ya antes de nosotros ya ha habido sabios, ya hay gente que son conocedores de estos temas y que lo han puesto a prueba y que ha resultado, ¿no? Han tenido grandes ventajas y también hay que conocer las leyes de Dios para no irrumpirlas, para saber tener ética a la hora de utilizar los dones, entonces saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Sí, bueno, una pregunta. Hay me imagino que ahorita la gente debe estar pensando, ah, ¿qué don tendré o cómo lo haré? O qué es un don? ¿Qué se puede considerar un don y cuántos dones hay? Bueno, es que dones hay muchísimos, Ajá, dependiendo de hacia qué función le quieras dar. Hay unos que simplemente podríamos a lo mejor llamarlos un poco como los talentos. ok, ok, Em, por ejemplo, si un niño tiene 3 años y está queriendo tocar piano y lo ponen y prácticamente la segunda lección él ya está tocando música, ¿no? Ese es un don, wow, ¿sí? Eh, pero también están los otros dones, los extrasensoriales, como la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisapiencia, el clariconocimiento, que es la clarisapiencia, perdón, clarisintiencia, que es el sentir, las emociones, la energía de un espacio, la telepatía o el recordar recuerdos de vidas pasadas, ¿sí? wow. Por ejemplo, los recuerdos de vidas pasadas dirás tú, pues bueno, ¿y a mí de qué me sirve? Por ejemplo, enterarme qué hice en una vida pasada y todo. Más que por esta curiosidad, vienen por temas de sanación. Hay temas que dejamos pendientes en otras vidas para los que creemos en la reencarnación y que quedaron ahí, ¿cómo se llama? Esas clipot que hay que venir a rectificar aquí, estas cascaritas que están opacando nuestra luz, por decirlo de alguna manera, Sí, pero yo esa parte la traigo todavía cargando conmigo. Entonces, si yo tengo esta ventaja de empezar a introducirme en mi interior y empezar a traer, activando estos dones y traigo estos recuerdos, me voy a dar cuenta el por qué, qué pasó antes. Entonces, esto me ayuda como una herramienta de sanación personal, ¿sí? Y así como primero me puede servir a mí, si yo voy profundizando y voy trabajándolo en excelencia, esto se va refinando y después me puede servir para ayudar a alguien más. sí, Claro, con su permiso, ¿sí? sí, porque la otra estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Ujú. De cómo utilizarlos y cuándo utilizar los dones, ¿no?
Claro. Tiene que haber un momento para usarlos. O sea, hay que tratarlos también con su debido respeto. Con respeto hacia cada alma, cada proceso de cada alma. No podemos empezar a ser intrusivos en su energía, porque una de dos, uno se genera karmas, ¿sí? Pero tampoco estamos para romper el libre albedrío de otras personas ni los procesos de los demás. Entonces, si la otra persona no te ha dado la autorización para entrar en su energía, para hacer una revisión energética o este tipo de cuestiones, tú no puedes estar nada más, ¿cómo se llama? Observando y quedándote y viendo, por ejemplo, que empiecen a despertar para ver la clarividencia, para ver su aura, por ejemplo, ¿no? Y que el aura nos alerta tanto de una buena vibración, pero también nos puede señalar cuáles son estas sombras de esta persona o hasta enfermedades de la persona. Entonces, yo no voy a ir con alguien y nada más porque yo ya lo puedo ver y literal, quiero ir a decirle, no, pues sabe que usted trae esto, y déjeme, yo se lo quito, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Eso no es así, no, no puede uno ir y invadir de esta manera a una persona, porque quizás la otra persona, para empezar, ni siquiera está lista para escuchar semejante información. Sí, te iba a preguntar, y la Ujú. persona ni siquiera sabía nada, ¿no? Sí, Ni no, o siquiera sabía que sea, ella tenía ni algo. enterada, sí, exactamente. Entonces, en todo este tipo de cuestiones hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿sí? Porque si tú todavía no estás fortalecido espiritualmente, tú también te expones a absorber este tipo de energías de las otras personas. Y por eso te hablaba un poquito de lo del karma. El karma no es que sea malo, es que se te convierte en otro desafío más, ¿sí? Entonces tendrías que a través de ello hacer otra experiencia y a lo mejor no va a ser tan grata y no tiene sentido. O sea, no le veo yo sentido si nosotros somos respetuosos con cada ser humano, te digo, con sus procesos. Habrá quienes estén dispuestos a sanar, a entender este conocimiento, a entender su propio proceso, pero realmente hay personas que no están interesadas en ello y hay que respetarlo. O sea, aunque los demás digamos, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no quieres? No, no es su tiempo, no es su momento. Y todo tiene también un propósito atrás de ello. Y nosotros también tenemos que ser, en esa parte, trabajarnos para no hacer este tipo de situaciones o queramos con esta efusividad de querer ir nada más y ayudar a los demás porque ahora yo ya desperté mis dones y yo ya puedo hacer cosas, yo ya veo cosas, ¿no? Sí. Ah, ok. Los dones, los dones. Mm, ¿Podría ser que tengamos uno o más dones o solamente uno? No, tenemos muchos, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer es, conforme vas tú trabajando y conforme justamente como te decía yo, vamos alineando esta energía a la fuente con mayor congruencia. em, Esto se hace a través de meditaciones, de la oración, de tener conocimiento, o sea, del estudio, de también de ir, entre más tú vas meditando, vas haciendo vas a teniendo esta mayor intensidad espiritual o esta fortaleza de tu espíritu. Entonces, todo esto nos va ayudando, mis acciones, o sea, cuentan muchas cosas, ¿sí? ¿Qué tan coherente soy con la vida, con las cosas que yo digo, con las cosas que yo hago en mi día a día? O sea, más allá de los temas de conocimiento espiritual, diría yo, realmente, cuando tú eres un ser espiritual es porque estás viviendo en coherencia y congruencia con tu ser, con lo que para ti está bien o lo que para ti está mal. ¿Sí? Con esta parte tan íntegra de tu ser. Eso es lo que es ser coherente, ¿sí? Y tener esta conciencia para saber que aunque tú tengas esta verdad única para ti particular, no por eso es la verdad absoluta de todo, ¿sí? Claro. Entonces tenemos que ir caminando justamente con este cuidado y esta delicadeza hacia las demás almas para respetar estos procesos de cada persona. Entonces, cuando yo hago esto desde el amor, desde esta congruencia, de esta energía luminosa, ahí es cuando se empiezan a activar naturalmente los dones, que estas son dádivas, como te decía yo, de Dios. Y bueno, desde Cábala como en la parte del cristianismo coinciden, el nombre cambia, pero en realidad es esta energía pura o esta inspiración pura, sagrada, que en Cábala se le conoce como el Ruach HaKodesh, o que es el espíritu consagrado, que es lo que significa,
o desde el cristianismo podríamos decir que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que ellos son los que nos regalan como esta gracia divina, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el alma está haciendo este trabajo interno y es como estos méritos que vamos haciendo del alma y vamos activándolos. Hay quienes ya nacen con estos dones activos y no saben cómo enfocarlos o hacia dónde dirigirlos. Y a veces resultan un poco perturbadores para las personas cuando tienen desconocimiento de ellos, ¿no? Y simplemente ellos empiezan a decir, me pasan cosas extrañas, no sé por qué veo esto, este tipo de situaciones, estas percepciones. ¿Y cuál es la diferencia en que unos nazcan con estos dones ya activos y otros tengamos que trabajarlo aquí para irlos refinando y activando? Pues es justamente, como te decía yo, el mérito que vamos haciendo en cada encarnación, en cada vida. Y si en otra vida esta almita ya trabajó muchas cosas y quizás en esta vida ya viene con estos regalos más activos, porque su camino va mucho más en recto para lograr varias cosas, ¿sí? Sí, y te voy a preguntar, ¿qué relación hay entre los dones y los ángeles? Bueno, es que yo, por ejemplo, en este taller, una de los grandes, diría yo, como estas conexiones, cuando yo empecé justamente en mi camino del despertar espiritual y empezaba a meditar y empiezo a tener esta sutileza de esta energía divina que es una emanación de Dios, que son los ángeles. Yo me preguntaba en ese momento como, ¿por qué? ¿Por qué en ese sentido a mí yo estaba teniendo como estas sensaciones o estas percepciones sutiles, ¿no? Porque empezaba yo a escuchar o sea, esta vibración de estas voces que me entregaban ciertos mensajes muy específicos, muy breves, y que en su momento pues todo lo que me entregaban era justo lo que yo necesitaba en ese momento para trabajarme internamente o por alguna situación que me estaba pasando personalmente, ¿sí? Para que yo pudiera entender mi propio proceso, pero no entendía el por qué. Y paso a paso, conforme iba yo avanzando, me doy cuenta que esto pues tenía una función, que es ahora, por ejemplo, parte de mi servicio, que es ser angeloterapeuta y coach angélico cabalístico, porque justamente es para venir a entregar y para venir a apoyar desde estos dones que ya he despertado, eh, ayudar a las personas en su propio proceso de sanación, ¿sí? No soy yo quien sana, es la parte divina, son los ángeles, más la parte de la fe de la persona que está dispuesta a sanar y les facilitan el camino justamente para ir activando como estas teclitas en nuestra alma, por decirlo de alguna manera, para que la persona saque su propio poder interior. ¿Sí? Entonces, en estas preguntas que tú me haces de cómo ir activándolos, te diría yo qué relación tenía con los ángeles, pues justamente cuando tú activas los dones, pues te es más fácil conectar con estas herramientas o con estas emanaciones de energía que no nada más son los ángeles, hay guías espirituales, hay maestros ascendidos, que nos pueden estar apoyando a nosotros para guiarnos en conocimiento, en sabiduría, para que sea más fácil transitar por este plano terrenal, ¿sí? Recordemos que también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas herramientas, no nada más nos ayudan en la parte de la espiritualidad, en conexión de, por ejemplo, de trabajar con terapias holísticas o este tipo de cosas, sino, por ejemplo, un arquitecto que quiera, no sé, llevar un gran proyecto, pero si él despierta la clarividencia, lo que es la parte más intuitiva, él va a tener una creatividad mucho más amplia y este campo de posibilidades para adelantarse a aquellas cosas, ¿sí? Y traer como proyectos innovadores o este tipo de cuestión, o sea, también en eso ayuda, o sea, no nada más es para la cuestión holística, por decirlo de alguna manera, se convierte en una verdadera herramienta porque esa herramienta nos es dada para apoyarnos, para llevar a cabo nuestra rectificación o nuestro tikkun, que en Sí, realidad es lo que viene a ser cada alma. Ujú. fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, se me vinieron a la mente personas genio que han existido a través de la historia y bueno, tal vez no tenga mucho que ver, pero uno de mis favoritos es Leonardo da Vinci. Para No mí, sé. él fue o Sí, sea, también tenía mucho conocimiento.
Sí, adelantadísimo a su época, yo y tenía creo. mucho conocimiento cabalístico, por eso también Sí. estaba como mucho más, ajá, sí, Bueno, eso no lo sabía, pero él a mí es un personaje que a mí me ha volado la cabeza. Digo, ¿cómo este cuate tenía tanta, o sea, súper adelantadísimo a su y época, son hombres muy ¿no? visionarios, justamente es esto, ¿no? Porque tienen activado tanto la clarividencia como la clarisapiencia o el clariconocimiento, que el clariconocimiento o clarisapiencia viene siendo como bajar justamente de la fuente conocimiento que no está plasmado a lo mejor en libros o que esta persona no tenía conocimiento en su experiencia de vida y que simplemente le llega esta información de estos campos sutiles y él sabe cómo aterrizarla, muchas veces a través de la escritura automática, y empiezan a plasmar y cuando se dan cuenta de, al estudiarla, al analizarla, pues los beneficios que puede traer para ellos. Y Wow. ahí vienen justamente todos estos grandes científicos, grandes artistas, pintores. Por eso te digo, los dones es un campo muy amplio, o sea, no es nada más esto, pero estas herramientas justamente, por lo menos las que yo voy a estar trabajando dentro del taller, pues son grandes bases para ir despertando muchos más dones, muchos más talentos y que esto te apoye a ti en tu día a día, ¿sí? Es que, ¿sabes qué? Creo que, bueno, y también lo traigo a colación porque creo que la gente a veces se encasilla mucho en solamente lo místico, ¿no? En como Sí, que la clarividencia, la clariaudiencia, y, y, y lo que no se han dado cuenta tal vez es de que cada persona, bueno, yo siempre digo que cada persona es un universo, no un sí, mundo, es un literal, somos un universo, universo. Ujú. cada uno. ¿Sí? Y que cada universo está compuesto de miles de posibilidades, miles de millones de posibilidades, Sí, y que nadie tiene una verdad absoluta porque todos somos diferentes, pero al sí. mismo tiempo estamos conectados. Estamos conectados y justamente eso es lo que nos hace más, ¿cómo se llama? Versátil y diría yo divertido el mundo, ¿no? O sea, precisamente es lo que nos hace que tengamos este campo de posibilidades. Y qué bonito es cuando una experiencia mía te puede servir a ti para que tú hagas esta amplitud dentro de tu propia conciencia en ampliar a otras posibilidades, a algún punto de vista que quizás tú no hayas podido ver y que otra persona te la está otorgando, al igual que si tú tienes estas virtudes también despiertas ya y tienes otro tipo de conocimiento y tú me lo compartes, pues nos vamos nutriendo ampliamente, ¿no? Y ambos. Y esto es lo que se vuelve como esta cadena y esta masa de luz que yo digo que vamos amplificando y que es realmente lo que deberíamos de enfocarnos todos para hacer mucho más luminoso este plano. Sí, ok, te iba a preguntar, mm, ¿cuál, o sea, yo sé que hay una infinidad de dones, pero cuál crees tú que sea el máximo reto dentro de este taller? Creo que la disciplina de cada persona, porque una de de los episodios o como te diré de los mm, Sí, ¿cómo episodios te de las diré? personas, personales, ¿no? Sí, de los retos personales de cada persona, porque les va a tocar empezar a trabajarse internamente, o sea, no es nada más venir a la práctica de estos ejercicios a través de mantras, vamos a estar haciendo conexión con letras hebreas, también para la activación justamente de estas energías, el acompañamiento de los ángeles en cada uno de los puntos energéticos. Pero para que nosotros podamos realmente conectar con estas energías sutiles y tener esta verdadera experiencia, pues nos va a tocar trabajar internamente. Y eso se vuelve todo un reto para las personas porque tienen que ser perseverantes y disciplinados en sus ejercicios que se les van a ir dejando y no porque crean porque en realidad son fáciles, o sea, no es complicado lo que se les va a enseñar. Hay que saber nada más lo de la respiración, la vibración, la combinación de las letras para poder hacer este sonido gutural y se vayan activando. Pero como te digo, es más que nada hacer esta introspección de ver dónde estaba yo desalineado, porque necesito alinearme a la fuente justamente para poder hacer esta conexión, ¿sí?
O sea, desde ahí hay que empezar a ser coherentes. Te iba a preguntar hace rato acerca de los dones porque estabas hablando acerca de que unos ya están activados o ya vienen así de fábrica y otros le batallamos un poquito Sí, más. pero es precisamente porque por las cáscaras que traemos, por las clipot. O sea, por eso es la cuestión, sí, ese es el gran reto y eso es lo que hay que ir limpiando y refinando. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta autoobservación en nosotros, que se les va a dar guía dentro del taller para que empiecen a hacer esta introspección de cuáles son las principales clipots que podemos tener y que estén obstruyendo esta conexión directa, que se abran estos canales directamente para irlos activando. Eso ya va a depender de cada persona qué tanto trabajo quiera hacer hacia adentro. Muy bien, muy bien. Ah, también la pregunta de rigor, ¿hay alguna edad límite o no hay límite de edad para tomar este taller contigo? No, no creo que haya ninguna edad. En caso, por ejemplo, de que fueran menores de edad, lo único que necesitan es el que tengan autorización de su tutor por una cuestión legal, pero también me gustaría que en dado caso de que estuviera algún menor de edad, para que los padres supieran cómo dar guía también y tuvieran un poquito de conocimiento, pueden participar en la misma clase con su pequeño para que se vayan empapando un poquito de qué va esto y también los apoyen en casa cuando estén haciendo los ejercicios. Y creo que a los papás también les vendría bien para que ayuden a potencializar a los chiquitos. Sí, Oye, pero en realidad no hay una edad. ¿qué te parece si tratamos ese tema también ahorita de una vez? Bueno, ahorita es que estamos hablando de los padres e hijos, ¿no? Y te Sí. acuerdas que la otra vez estamos hablando de que cuando yo hago una entrevista, siempre les pregunto a la gente cómo eran de niños, cómo se sentían de niños, cómo los veía la gente, cómo ellos veían a la gente, por qué ellos actuaban diferente, porque ellos están en otro mundo, ¿no? Y los Ujú. papás no saben tal vez cómo lidiar con lo que el niño ve, lo que el niño siente o lo que está percibiendo. Y en estas épocas, en este tiempo, como que cada vez está saliendo más niños o sí, con estos Sí, vienen dones, mucho más despiertos, mucho más, con los con, dones ya mucho más activos, ajá, más vamos, perceptivos. Ujú. vamos a hacer un acercamiento a eso, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué le podrías decir como a los papás que no saben así como qué lidiar con los niños? Creo que lo primero que tendrían que hacer es creerle al niño y confiar en lo que los niños están observando, sintiendo o viendo o escuchando, ¿sí? Y prestar atención qué tan recurrente es traer como su propia bitácora, diría yo, los papás más que el propio niño, para ir observando estos cambios y estas actitudes que puede, o lo que está diciendo el niño, los comportamientos, porque recordemos que cuando nosotros abrimos la clarividencia, no solamente vemos estos espacios luminosos o de luz o seres de luz, sino también se puede observar el bajo astral. Y hay que ser cuidadosos con ello porque justamente hay que aprender a saber protegerse energéticamente, que es algo que también se va a ver en este taller, cómo protegernos energéticamente con herramientas cabalísticas para mantenernos en un espacio seguro en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que los papás confíen en lo que están diciendo los niños. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, yo me callé muchas cosas cuando desde chiquita yo podía escuchar, o sea, tenía yo muy despierta la clariaudiencia, más que la clarividencia la fui desarrollando más o menos hace 9, 8 años. Fue cuando Ok. empecé yo a tener estas visiones. Pero la clarividencia yo recuerdo que desde chiquita, pero era tanto el bullicio que yo escuchaba al mismo tiempo y era esos sonidos y esas vibraciones que yo escuchaba que a mí me aturdían un poco y yo llegué a cerrarla y decía, ya no quiero oírlos, o sea, era porque no entendía, ¿sí? Yo realmente en ese momento no entendía porque nada más escuchaba como, te decía yo, como ese murmullo, pero no algo definido, Murmullos sí, de murmullos mucha gente hablando y al mismo como si fuera tiempo. mucha gente Como hablando, una sí. cafetería, ¿no? Que entras a una cafetería y están Exactamente. todos por ningún lado hablando. Sí, pues todos, sí, exactamente, pero era muchísimo a la vez. Y pues el desconocimiento en esta área,
Quizás mi falta de confianza hacia mis propios padres, nunca se los comenté, o sea, la verdad es que siempre lo callé, creía yo que estaba alucinando. Entonces, pero fue difícil, sí, o sea, no era fácil lidiar con ello. También tenía muy despierto el don de los sueños, de ensoñar. Oh, wow. Entonces, desde muy chiquita tenía sueños, hacía viajes astrales, y realmente mi alma se salía a vagar y siempre andaba haciendo recorridos, creo yo que en otras vidas, porque veía otras épocas, en los paisajes, los lugares, los países, lugares que yo nunca había visitado anteriormente a esa edad y que yo transitaba por esas calles, caminaba, me sabía como ese circuito de por dónde ir. Y fue algo muy curioso porque muchos años después, ya en mi vida adulta, tuve la posibilidad de viajar a un país muy antiguo y cuando yo llegué ahí, literal, yo me sabía cómo moverme en ese lugar, en la zona más antigua de esa ciudad. Oh, wow. Y yo recorría, y yo cuando yo me sentía, mm, pues no sé, como muy viva en ese lugar, o sea, decía yo, es que yo ya estuve aquí. Entonces sí era algo muy impresionante y esos recuerdos de mi niñez, pues sí, se me quedaron muy marcados muchos sueños, porque eran muy específicos. ¿Cómo hubiera sido tu vida si tus papás hubieran tomado un curso como el que tú estás a punto de sacar? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida? Oh, eso es una pregunta un poco complicada de explicar porque, bueno, por un lado diría yo que posiblemente hubiera tenido mucho más facilidad en ir resolviendo mi propia vida o muchos temas de mi vida, pero por otro tanto creo que mi alma también se hubiera perdido otras experiencias que aunque han sido desafiantes, me han traído gran aprendizaje, ¿sí? Sí, Entonces al final creo que todo es perfecto y por alguna razón no se dio en ese momento. Ahorita ya hay esta ventaja de que está como más abierta este conocimiento hacia los demás. eso también. Entonces ya no es como tan tabú como antiguamente, ¿no? Yo porque muchos años después, por ejemplo, yo con mi papá me enteré de que tenía conocimiento, Oh, sí. o sea, de esoterismo y de este tipo de cosas por libros que descubrí muchos años después, ya después de que ya había trascendido en sus libreros y va uno buscando y te vas encontrando que, ay, este libro lo tenía mi papá y lo leía. Sí, entonces Wow. era muy interesante. Yo dije, wow, y él nunca nos comentaba nada de esto. O sea, él, este tipo de, siempre tenía, mi padre fue un hombre muy visionario, sí, Ajá. y siempre era como muy adelantado, pero nunca nos hacía como, eh, ¿cómo te diré? Como esta presunción de conocer o saber más cosas, sino era con una manera como muy natural. Ok. Entonces realmente no, nosotros no nos percatábamos de ello, siempre se nos hacía pues un, como decimos, un super papá con, con cosas diferentes, con visiones diferentes y que nosotros en su momento a veces creíamos que pues bromeaba con nosotros, que no era real y muchas de las cosas que él nos llegó a decir en la actualidad están pasando. Y esto te estoy hablando yo de 30 40 años atrás. Sí, entonces sí, nos hemos sorprendido nosotros como familia. Oye, me llamó la atención esa parte que dijiste donde Mm, dices, yo no quería escuchar y lo cerré. Entonces, sí, es posible que tú salgas con un don, pero que también lo bloqueas. por tu propio, ¿cómo se dice? Pues es miedo, al final de Perdón, cuentas. por tu Ujú. propia voluntad lo Sí, por tu propia cierres. voluntad lo puedes cerrar, sí. Sí, al final es parte de tus propios poderes que tienes o tus derechos, por decirlo de alguna manera, tu libre albedrío. Entonces, sí, si la persona no lo desea, lo puede cerrar. Ok. Simplemente lo bloqueas y lo anulas. Yo muchísimo tiempo lo tuve cerrado, ¿eh? O sea, yo de ahí, te digo, desde mi niñez hasta, te digo, ya hace 10 años que más o menos empecé nuevamente con este llamado al despertar espiritual y con esta necesidad de indagar un poco más de muchas situaciones que me venían pasando. Ahí en automático es, ¡chuc! Otra vez vuelvo a conectar con la clareaudiencia y otra vez ahí empiezo a recibir la guía, pero ahí ya los empiezo a escuchar definidamente. O sea, ahí sí ya escuchaba,
exactamente, más claro. mucho más claro y contundente el mensaje. Wow, Y son mensajes muy breves, o sea, no, por lo menos en mi caso, hay personas que reciben literal, pueden escribirte un libro de una tirada, sí, porque están wow. recibiendo mucha información. Yo en mi caso son palabras muy precisas, pero son tan sabias, tan profundas y que tienen esa certeza a lo que está sucediendo que con eso es suficiente. Sí. ¿Sí? Oye, oye, ¿te acuerdas la vez pasada que estábamos aquí hablando y que de repente escuchamos la voz? Oh, sí, sí, sí. La vez pasada que estábamos grabando, justamente eso sucedió, Ay, que a ambos alcanzamos a escuchar justamente tu nombre, y cómo yo, lo dijeron fuerte. Y ya hasta me quité el audífono. ¿Qué onda? ¿Quién está aquí? cierto, cierto, sí. Y tú lo escuchaste como si lo hubiera dicho Sí, yo, o sea, como si lo claro, hubiera hablado, ¿no? más que como si lo hubieras dicho tú, no, o sea, yo sabía que no era Perdón, tú, pero yo escuché que pensé que alguien te hablaba a ti. sí, En el espacio donde sí, estás, que había alguien más contigo y que te pero estaba era aquí. buscando, pero, pero no era así cuando te pregunto yo, te buscan y me dices, no, pero Oye, sí, fue algo muy oye, curioso. eso fue Ujú, bien padre porque fíjate que eso también quiero que se lo lleven, ujú. porque esto es bien lindo de que cuando estás cerca de una persona que tiene desarrollados los dones y que estás en la misma frecuencia, pueden pasar cosas muy bonitas, ¿no? Sí, 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 a mí me ha pasado que en ocasiones, por ejemplo, personas que a veces desconocen cuál es mi oficio y que empiezan a platicar y siempre terminan saliendo el tema de los ángeles, aunque las personas no sepan que yo trabajo con ellos y por alguna razón y siempre hay alguna manifestación de ellos, siempre. Hace muy poco me pasó, estaba yo en la estética y estaba platicando con la chica, con la estilista, y ella empieza a hablar de una situación que traía personal y empezó a hablarme sobre la Virgen y luego no sé por qué razón empieza a tocar el tema de los ángeles. Y luego le empiezo yo a comentar más cosas a mayor profundidad y ella se queda con mucha atención escuchando lo que yo le decía. Y en ese momento, literal, a mitad de la sala, vemos caer una pluma y ella nada más yo le vi que abrió los ojos y se quedó así como diciendo, ¿qué es esto? Y me dice, ¿pero de dónde? O sea, no había, es un espacio cerrado, o sea, no había forma, ¿sí? Y sin embargo se hicieron presentes y yo nada más me Wow. dio mucha risa y le dije, sí, ya están aquí, mira, están escuchando que estoy hablando de ellos y te están haciendo saber que lo que tú estás hablando y lo que te estoy comentando es real. Y le dije, es una manera en que ellos se muestran de esta manera. Están confirmando también Están cosas, confirmando, ¿no? sí, Sí, exactamente, para que crea, tenga fe. Ujú. sí. Sí, porque esta vez que estábamos aquí, yo dije, ¿what? Yo dije, ¿what? Y yo me quedé así como que, y yo sí, es que Sí, ya me acuerdo que hasta te dije, es que yo escuché mi nombre, y luego me dices tú, yo lo escuché también. Y yo sí, es dije, que yo lo escuché "Oh". claramente, o sea, sí, yo sabía que no eras tú que el que estaba hablando Y porque no lo era mi voz, escuché. y no era mi No, no voz, era tu voz, exactamente, y sí, era la voz de claramente lo un hombre, escuché, sí. pero no. Y es que justamente pasaba algo similar. En ese momento algo estábamos hablando también que se te estaba entregando como cierta información y era como presta atención, ¿no? Y Sí. ahí fue cuando Ah, sí, porque estamos hablando ya de cosas más fuertecitas, ¿no? sí, 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 Y fue ahí como que, hey, ponle ahí sí, atención, ¿no? presta atención. Esto creo que es algo muy pequeño de lo que realmente pasa con los dones. Son cosas, los dones realmente para mí, cuando los he visto en otras personas, creo que son cosas muy bonitas, muy hermosas, especialmente cuando los utilizan para el bien común, para la gente, cuando les dan mensajes. Para los que estén viendo por primera vez este video, soy angeloterapeuta. Alice también es angeloterapeuta. Así que tratamos personas y la verdad, cuando de repente se dan mensajes para las personas se van muy, muy contentas, muy agradecidas también. Y aunque nos dan las gracias, nosotros les decimos, no No, soy yo. las gracias son a Sí, Dios sí, adiós. y a sus enviados amorosos que son los ángeles. Sí, Y sí, porque nosotros nada más somos ese canal, esa herramienta que también nuestra alma de cierta manera eligió estar al servicio y que es una misión muy bonita, es un trabajo muy bonito, muy enriquecedor, muy gratificante
el saber que puedes apoyar de esta manera y que pues prácticamente les digo yo me siento como pues en la gloria, o sea, en el gozo total, porque no hay ningún esfuerzo de mi parte en ese sentido. Simplemente estoy dejándome llevar por lo que estoy recibiendo y plasmando y entregando la información que a mí a lo mejor no me hace sentido, pero a la otra persona es a la que le hace todo el sentido de aquello que se está Sí, llevando y que te lo empiezan a corroborar con sus comentarios, empiezan a compartirte un poquito de lo que les está pasando y ahí es cuando dices tú, ah, ok, con razón le están diciendo esto, ¿no? sí, sí, porque Eh, para ti, ¿y esta palabra sí. qué? Sí, sí, no, 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 son muchas cosas, ¿no? Puedes ver colores, puedes ver figuras, puedes ver quizás a lo mejor hasta personas que ya trascendieron, que también por alguna razón se están haciendo presentes, porque es parte del mensaje que se les tiene que entregar. O sea, son muchas cosas las Sí, que pueden influir dentro de una terapia. sí, y sobre todo esto, como te decía, creo que, bueno, porque lo estoy como percibiendo, ¿no? Y también Ujú. como que lo diga, la gente cuando tiene un don es muy bonito, es muy apreciado, y también Conlleva responsabilidad. Ujú. para allá iba, cuando lo utilizan de una manera responsable, Claro, ¿sí? Ética sí, y con el respeto que se le debe de dar, ¿no? Porque hay sí. personas, como platicábamos y como lo comentamos, un poquito intrusivas que tal vez porque no están en la sintonía o desconocen el tema, que esto también puede crear, o sea, Es es que el conocimiento sin un conciencia atrevimiento. corrompe. Ujú. Entonces, tampoco lo decimos de mala onda, No, no. porque puede ser que la gente diga, pues es que yo nomás quiero ayudar y de repente esta persona se asustó, se paniqueó, lo que quiere, ¿no? No lo estamos diciendo de mala onda, lo estamos diciendo para que, como información, Sí. de también, porque, bueno, nosotros trabajamos con los ángeles, ¿ok? Ujú. Entonces siempre es bueno preguntarle a los ángeles o a Dios o a la Virgen, Primero pedir permiso ante todo. Sí, primero es, tienes que pedir permiso a ellos. hablo esto para que tú nos comentes un poquito más acerca de esto. Sí, porque mira, para nosotros cuando iniciamos una terapia, por lo menos yo desde el momento en que yo inicio, yo llevo ya una preparación previa antes de entrar a una sesión con la persona. Yo ya hice mi propio trabajo personal del día, que fue conectarme con la fuente a través de meditación, de mucha oración. Porque, bueno, yo desde el conocimiento que tengo cabalístico se realizan muchas oraciones a través de los salmos, a través de la Torá, a través de otros libros sagrados que puedes estar haciendo lecturas y también la meditación con los diferentes nombres de Dios. Entonces, cuando haces esta conexión, tú ya preparada energéticamente ya estás. Pero aún así, antes de entrar a la sesión, yo hago una oración especial donde me pongo en manos de Dios y le pido permiso porque voy a llevar a cabo una terapia y digo el nombre de la persona, por lo general les pido también su fecha de nacimiento y ahí es cuando yo ya me entrego totalmente a Dios, abro pues la pantalla porque las terapias la mayoría las doy online y de ahí empiezo con la persona, junto con la persona vuelvo a hacer nuevamente otra oración para conectar y pedir permiso para conectar con su alma, ¿sí? Con su energía, para poder entrar a su energía. Entonces, todo esto conlleva preparación, conocimiento para saber cómo ir utilizando estas herramientas y poder recibir y dejar a un lado y neutralizar nuestro ego para no hacer juicio dentro de una terapia, dentro de una sesión y simplemente ser este canal para transmitir esta información que al quien debe beneficiar es a la persona que está solicitando el apoyo. Correcto. ¿Sí? Sí, porque es muy importante. Y sobre todo también enfatizar que así como los dones pueden ser utilizados para la luz, también pueden muchas personas dirigirlos en otra dirección equivocada. Y Sí, eso es lo que queremos prevenir, eso, ya que nosotros trabajamos en la luz, ¿no? claro, claro, sí era lo que te decía yo, que el conocimiento sin conciencia se corrompe, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se vuelven muy delicadas. Creo que una persona que los utiliza para hacer daño, para hacer el mal,
pues creo que no tiene un nivel de conciencia o no ha entendido de qué se trata, ¿no? El sentido del por qué nos fueron brindados estos dones y que son realmente para brindar mucho más luz desde el amor, ¿sí? Y es Sin que, dañar a nadie, sin lastimar a nadie, sin ser intrusivos, muchas cosas. como decía, ¿no? A veces tú quieres hacer las cosas bien, pero luego de repente, por ser intrusivo, sin darte cuenta, metes Es la que pata. Sí, pero precisamente por eso es importante irte preparando, ir rectificando para dejar de estar, como les digo yo, dejamos de ser los ayudadores intrusivos, ¿no? Porque en, les digo yo, hasta el amor tiene sus límites, o sea, no por amor a alguien, eh, porque lo quiero mucho, ya voy y invado su campo energético, invado su proceso de vida. Porque cuando yo quiero, en el nombre de este amor que le tengo a esa persona, le estoy robando experiencias de vida que su alma venía a trabajar aquí. Y eso, de una o de otra manera, también se va a convertir en otro desafío más para mi vida, porque me traerá un aprendizaje. A toda acción que nosotros hacemos, traemos una consecuencia, son leyes espirituales y no las podemos romper. Por eso fueron dadas. Bueno, ahora vámonos ya pues al taller. ¿Qué es lo que qué es lo que trae este taller? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es lo que Bueno, viene en este este taller? taller empieza, pues, te digo, desde para personas que no tienen ningún conocimiento, pero que están con esta curiosidad o con esta hambre de querer aprender algo diferente o empezar a conectarse consigo mismos, con sus propios dones. Entonces se les va a enseñar desde cómo empezar a meditar, cómo proteger su campo energético, cómo purificar sus espacios, diferentes tipos como de rituales, por decirlo así, que tiene que hacer uno en esta parte como más privada energéticamente para ir refinando y preparando como tu vasija. También se les va a ir entregando herramientas justamente para que ellos vayan teniendo de dónde se les va a entregar PDFs de apoyo para que sepan recurrir a ellos cada que se les ofrezca para poder seguir nutriéndose. Se les van a dar meditaciones activas en vivo. Vamos a estar trabajando con ejercicios de vocalización para que sepan cómo mantrear, cómo vocalizar para ir justamente activando estos vértices de energía que tienen relación con los chakras y con las letras hebreas para que vayamos activando esta energía en nosotros y conforme más disciplina tengamos, más dedicación tengamos, estos órdenes se van despertando. Y se los digo porque fue una de las técnicas que yo empecé a ocupar y que fue lo que me ayudó a conectar con más dones, o sea, despertarlos. Técnicas hay muchas. Yo en esta ocasión es lo que ofrezco, es lo que yo he aprendido, porque hay muchos caminos que nos pueden llevar justamente a la activación de los dones. Pero yo les voy a enseñar esta técnica que a mí me pareció maravillosa, que es una técnica que es fácil de usar y que es práctica, más que nada. Entonces, primero se les va a entregar conocimiento, conocimiento espiritual, las bases, y ya una vez que tengamos esto, vamos a arrancar con la parte práctica, que son las meditaciones, meditaciones para conectar también con los ángeles, saber cómo conectar con los ángeles, hacer este llamado, este permiso a la divinidad para que nos envíen y nos acompañen en todo momento. Ok, ¿cuál es la duración de Son este 3 meses, taller? son 11 clases, ¿sí? Va a haber entre a mitad del taller va a haber una pausa de un fin de semana de descanso, se darán las clases todos los sábados. Son aproximadamente 2 horas de clase. Yo siempre les digo 2 horas, a veces me paso un poquito más porque Qué no, no, raro, qué no raro. sé. Yo a veces hablo mucho como buena geminiana. Pero, ¿cómo se llama? Pero aparte, pues si las personas tienen dudas en los anteriores talleres que he dado, si las personas tienen dudas, se les da oportunidad para aclarar las dudas ahí directamente en el directo. También hay un grupo privado que de hecho ya hoy, como hoy hice el lanzamiento a través de mis Mm, redes sociales, ya tengo personas inscritas, entonces ya abrí el grupo privado, entonces ya los voy uniendo conforme ¿cómo se llama? Empiezan a llegar las personas y bueno, ahí se les empezará a dar.
los links para las clases, el link para la plataforma donde quedarán grabadas las clases para que ellos puedan repetir las clases. Tendrán derecho a estar con un año en las grabaciones para que puedan estar practicando mientras ellos van desarrollando sus dones. Y con este acompañamiento durante todo este tiempo. No solamente durante el tiempo que dure el taller, sino realmente a mí me pueden buscar si en un tiempo después surge otra duda, otra pregunta, algo y me quieren buscar, con todo gusto yo los voy a estar apoyando. Para eso estoy. Gracias. Pues qué bueno. Ujú. Bueno, pues gracias por toda esta información y gracias también por hacer este taller porque te lo juro que quisiera haber yo tenido este tipo de oportunidades más joven y poder yo diferenciar o de alguna manera, ¿me entiendes? O sea, controlar cosas o aprender otras, ¿no? Y también pues para no regarla tanto. Qué Sí, raro. sí, qué raro, todos ahí vamos resbalando, pero de ahí vamos aprendiendo. Si todos hubiéramos querido, pues sí, traer todas las herramientas, pero más allá de traerlas, nada más saberlas utilizar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto también es parte de lo que se les va a querer dar este enfoque para que ellos también no sepan hacia dónde van. Como te decía yo, la ética de trabajar con los dones también se les va a enseñar. Entonces, sí, es un taller muy, muy bonito. Para mí es muy completo. Es lo que a mí también, como bien dices, me hubiera gustado en su momento Sí. haberlo tenido. Yo en mi caso fue de una manera un poco autodidacta porque llegaron a mí, pues sí, obviamente Ujú. libros con conocimiento, me ponía yo a leerlos, veía yo ejercicios y me ponía a practicarlos, simplemente desde esta intención pura de querer aprender. Y bueno, me empiezo a dar cuenta que van funcionando y que cada vez tenía mucho más abiertos estos canales, mucho más afinados y eso me fascinó. Entonces seguí y hasta la fecha todavía lo sigo utilizando. Sí, no, ahora sí que como dicen, ¿no? Qué envidia que estos chavacanos tienen toda esta información al alcance de sus manos, al alcance de un clic y que Sí, pueden, de hecho, pues evolucionar. Creo que es parte, ¿no? Creo que es parte sí, de la creo que es evolución. parte. A nosotros nos Ujú, tocaba así ujú. y a estos les toca como que, hey, van más para arriba, ¿no? Pues creo que la misma velocidad que lleva ya el tiempo a nivel planetario. Oye, sí, la vibración del planeta está más, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, bueno, pues yo los invito, están cordialmente invitados para aquellos que nos escuchan. El límite de inscripciones es el 17 de julio. El taller empieza el 25 de julio a las sábado 10 de la mañana, horario México. Quien guste más información de todo lo que va a este taller, del temario, este, por favor escríbame a través de mis redes sociales y yo les hago llegar el link para que descarguen el folleto de toda la información, el PDF, y por ahí me pueden contactar, ya vienen ahí mi WhatsApp a través de este PDF ¿Cuál es para, tu Insta? es alice.san17, ¿sí? Y En todas las redes para los que estén sociales. escuchando. Sí, en Instagram, TikTok, Facebook, que son las que yo manejo, Messenger, ¿sí? Perfecto. Bueno, Alice, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, al contrario, Gracias por Rod. traer este taller sasazo, que yo creo que sí me voy a apuntar yo también, porque yo necesito No, pues mucho. bienvenido. Será un placer tenerte ahí entre Claro que nosotros, sí. entre los que ya están ahorita ya enfiladitos. Que doy gracias a Dios, la verdad, porque ha sido muy bien recibido el taller. Entonces, muchísimas gracias también a todos los que ya me estén escuchando después y que ya están inscritos. De verdad se los agradezco infinitamente. Y bueno, a todos los esperamos. Gracias, Rod, por esta oportunidad también para poder difundir el taller. Te agradezco infinitamente. No, tú sabes que para mí es un placer tenerte aquí, sobre todo hablar de los dones que también mucha gente no sabe, los desconoce, no sabe qué son los dones y todo esto, ¿no? Y pues creo que es bueno también hablar de, como decía, ¿no? A veces la gente se enfoca en lo de afuera. Sí, Vamos a utilizar este momento para ahora darnos el clavado hacia adentro, ¿no? Que bien claro, que lo sí. necesitamos.
Y y creo que es lo sacar más nuestra esencia, bonito, ¿no? diría yo. Yo para mí es lo más bonito el autoconocimiento, el irte descubriendo. O sea, si eres este universo, imagínate todo lo que tienes por conocerte, ¿no? Y que a veces lo pasamos como de largo y a veces no lo tomamos en cuenta. Hay cosas tan naturales que sabemos hacer, que nos parecen tan fáciles y que otras personas pues logran ver en ti. Hay cosas y que hasta que no te lo mencionan y te quedas tú reflexionando, ay, cierto, yo tengo eso y ni siquiera lo tomaba o no lo agradecía, ¿no? Y hay que ser muy, muy agradecidos con todo lo que, esta parte estos tesoros que nos fueron dados a cada uno. Y no envidiar lo que tiene el uno del otro, porque no, no va por ahí el tema. Creo que todos tenemos un potencial infinito para sacar todas las virtudes, todos los dones, todos los talentos, y que justamente de ahí viene nuestra dádiva y nuestra prosperidad y nuestra abundancia en todas las áreas de la vida. Entonces no es necesario, ¿sí? Y es como lo hablamos la vez pasada, ¿no? O sea, un ojo no puede ser un oído, ni un oído puede ser una boca, ni una boca una nariz. Todos somos diferentes, todos tenemos Ah, dones diferentes y todos nos complementamos sí, también. y eso es lo que nos hace tan, pues, únicos y bellos, ¿no? Y en ese sentido, sí, para mí es algo muy particular poder observar la belleza de otra persona y esas cualidades. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Alice. Un Gracias. abrazo fuerte, saludos Abrazos. y mucho éxito con este super taller Sasso que Muchas realmente gracias. lo necesitamos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, que Hasta estén luego. Bye bien bye. y recuerden tener coraje para hacer ese amor, luz y fuerza que el mundo necesita. Hasta luego. Bye bye.